Entonces, buenas noches, señores estudiantes de la materia de topografía. Vamos a explicar el avance de la unidad número 2, donde vamos a referirnos a lo que es las aplicaciones de las mediciones directas. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos de aplicaciones en topografía, nos vamos a referir fundamentalmente al uso de herramientas básicas en la construcción. Por ejemplo, cuando hacemos uso de la topografía para proyectar debidamente una edificación, hacemos uso de varias herramientas básicas, ¿no? Como la geometría, la trigonometría y las matemáticas. Entonces vamos a hacer el uso de estas aplicaciones a través de los principios de la topografía. Y para ello directamente vamos a ir a la aplicación en ejemplos o problemas que nos vamos a plantear para ver de qué manera se aplican los principios topográficos para la resolución de estos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo número 1 se nos plantea la siguiente propuesta de problema. Se desea plantear la línea AB en la superficie de la Tierra, sabiendo que el rumbo magnético de la línea B es norte 25 grados 45 minutos al este, y que la declinación magnética en ese momento, cuando se mide este rumbo, que lo vamos a conocerlo como la declinación magnética anterior, era de 8 grados 40 minutos hacia el este. Entonces nos piden hallar el rumbo geográfico o rumbo verdadero también llamado, y el rumbo magnético actual, conociendo que la declinación magnética ahora, ¿no?, es de 2 grados 45 minutos, pero ahora es al oeste, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, una vez que tenemos el enunciado de un problema, como tenemos acá, es hacer la graficación a través de un croquis de lo que indica el enunciado del problema. Entonces, en primera instancia vamos a partir por graficar primero este rumbo a partir de la primera declinación. Supónganse que este levantamiento se ha hecho el año pasado, el 2019, esta era la declinación. Y esta otra sería cuando se haya realizado este año, el 2020. Esta entonces sería su declinación magnética actual. Entonces, nos graficamos. Cuando hablamos de norte geográfico, eso lo saben bien ustedes, es un norte que no se mueve, según los conceptos, ¿no? Aunque se ha mucho que se mueve, pero normalmente consideramos que no se mueve. En cambio, el norte magnético sí se mueve. Se puede desplazar al este o se puede desplazar al oeste. En este caso, se ha desplazado 8 grados 40 minutos al este y lo estamos graficando acá, ¿no? 8 grados 40 minutos. Estoy exagerando el ángulo para que se entienda. Esta línea roja representa al norte magnético y la línea negra al norte geográfico. Se ha desplazado este ángulo, 8 grados 40 minutos en dirección este. Entonces, como yo tengo de dato un norte magnético de la línea B, entonces lo voy a medir a partir también de un norte magnético, ¿no? Entonces, a partir de aquí voy a medir ese ángulo en dirección noreste de el ángulo o rumbo norte 25 grados 45 minutos al este, ¿no? Lo estamos midiendo acá. Entonces, me piden en primera instancia hallar el rumbo geográfico.
Cuando me dicen geográfico, entonces lo tengo que venir desde el norte geográfico también. Entonces lo voy a venir desde aquí. La línea B no se mueve por si acaso, ¿no? Entonces desde aquí sería el rumbo geográfico de la línea AB, ¿no? Entonces automáticamente viene la interpretación, ¿no? Este es el rumbo magnético sin la declinación magnética. El rumbo geográfico toma en cuenta la declinación magnética. Entonces automáticamente me doy cuenta que para calcular el rumbo geográfico yo debo sumar la declinación magnética más el rumbo magnético que se ha medido en ese instante. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer en esta diapositiva, ¿no? Entonces, la fórmula deducida del gráfico vendría a ser que el rumbo geográfico de la línea B sería la declinación magnética anterior más el rumbo magnético de la línea B. Reemplazamos nuestros datos. ¿Cuánto era la declinación magnética? 8 grados 40 minutos en dirección hacia el este. ¿Ya? Y a eso le sumamos el rumbo magnético que se ha medido, ¿no? Los 25 grados 45 minutos en dirección noreste. Entonces, sumando ambos ángulos, me da un rumbo geográfico de norte 34 grados 25 minutos en dirección este. Ese sería el rumbo geográfico. Si vamos a la gráfica anterior, este valor de este ángulo, que sería el norte geográfico, es la sumatoria de ambos. Y esa sumatoria me da como resultado norte 34 grados 25 minutos en dirección este. Ahora bien, otra interrogante que nos plantea el problema es ¿cuál será el rumbo magnético, conociendo que ahora la declinación magnética es hacia el oeste con 2 grados 45 minutos? Entonces, volvemos a graficarnos, ¿no? En el croquis. Esta vez la declinación magnética es en esta dirección, ¿no? Los 2 grados 45 minutos. Entonces, digo, el rumbo magnético iba a ser desde acá, ¿no? La línea naranja que estoy viendo yo en el gráfico. Este era el norte magnético con la declinación magnética anterior. Ahora ese norte magnético se trasladó acá. Si esto era el 2019, y ahora el norte magnético del 2020 está acá, ¿no? Entonces, como yo ya he calculado este rumbo geográfico, que sabemos que es 34 grados 25 minutos, le tengo que sumar la declinación magnética actual más, ¿no? Y la sumatoria de la declinación magnética actual más el rumbo geográfico me dará el rumbo magnético actual, ¿no? Eso lo vamos a escribir en fórmula y digo, el rumbo magnético actual de la línea B va a ser igual a la declinación magnética actual más el rumbo geográfico de la línea B. Pues reemplazamos nuestros valores. ¿Cuál es la declinación magnética actual? 2 grados 45 minutos al oeste, más el rumbo geográfico, el que hemos calculado, que era de 34 grados 25 minutos noreste. Entonces, sumo los dos y me da el rumbo geográfico magnético, el rumbo magnético actual, que sería norte 37 grados 10 minutos hacia el este. ¿De acuerdo? Ese sería el rumbo magnético actual. Entonces, únicamente en el proceso de aplicación, lo que tenemos que hacer es el croquis primero, y luego de ello, hacer una interpretación del croquis para sacar el resultado que estamos buscando. Esa es una aplicación de las herramientas básicas como estamos viendo, ¿no? La geometría, la trigonometría, las matemáticas nos van a ayudar en ese análisis. Ahora bien, vamos a ver un segundo ejemplo, otra aplicación, ¿no? Nos dice el planteamiento del problema.
La distancia entre dos faros A y B es de 20 millas y la recta que los une tiene la dirección de norte 65 grados hacia el este, ¿no? Justo a las 10:30 de la noche, la embarcación navega en dirección de la línea de los faros con una dirección de sud 25 grados este, a la velocidad de 22 millas hora. En ese momento, ese barco establece exactamente al noreste de A y al noroeste de B. Hallar, esta es la pregunta, la hora en que la embarcación cruzará la línea de los faros, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué va a ser? Primero un croquis, voy a interpretar un gráfico el enunciado que tiene el problema. Entonces, me trazo el norte, voy a asumir que es el norte, ¿no? Y lo primero que voy a trazar es este rumbo de la línea AB que une los dos faros, ¿no? Norte 65 grados. Entonces mido 65 grados y trazo la línea AB. Entre A y B hay 20 millas de distancia, de longitud, ¿no? Aquí también voy a copiar mi norte, en la paralela a esta línea, copio mi norte. Y luego me planteo, si a las 10:30 de la noche está justo al noreste, que está navegando con esta dirección, pero está justo al noreste de A y noroeste de B, significa que está a 45 grados de ambos faros. Es decir, de A, este barco que está en esta posición, estaría al noreste de A. Entonces voy a graficar 45 grados de acá y voy a trazar una línea. Me voy a ir al faro B, voy a graficar nuevamente 45 grados y voy a trazar otra línea. Donde se intersectan las dos líneas que estamos viendo acá es la ubicación del barco, justo aquí. ¿De acuerdo? Y en ese momento voy a trazar un norte, esta vez lo voy a diferenciar con una flecha roja, que es la paralela a los dos nortes que tenemos acá, ¿no? Y a partir de ahí voy a graficar el rumbo con el que está viajando el barco hacia la línea de los faros. Dice sud 25 grados en dirección este. Entonces, desde aquí grafico 25 grados sudeste. Y entonces, con esa dirección está viajando y en este punto va a cruzar esta línea de los faros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera interpretación del dibujo, del enunciado. Entonces, lo leo y lo interpreto en un gráfico como este. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ir ahora a resolverlo. Una vez que yo tengo el gráfico, vamos a proceder a resolver el problema, ¿no? Entonces, lo que yo sabía es que desde aquí hasta aquí hay 65 grados y de aquí hasta aquí hay 45 grados. La diferencia de 65 grados menos 45 grados me va a dar 20 grados que hay acá, ¿no? Deducción simple del gráfico. Ahora, como esto es 45, yo graficaría aquí un norte, aquí se repite 45 y estos 45 de acá se repiten aquí. Sumando los dos 45 voy a tener acá 90 grados en este ángulo, ¿no? 90 grados. Entonces sabemos que la sumatoria de ángulos internos de un triángulo, ¿no? O sea, este ángulo más estos 20, más los 90 y más este ángulo debería sumar 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces voy a averiguar, este ángulo es el que me queda averiguar ahora. ¿Cuánto es? Si esto es 20,
y esto es 90, más este ángulo sumados me debe dar 180 grados, ¿no? Entonces digo, el ángulo interno A, aquí está la relación, dice, ¿no? Rumbo de la línea B, 65 grados, menos la posición del barco al noreste de A, que era 45 grados. La diferencia de ambos me da 20 grados que tengo este ángulo, ¿no? El ángulo interno C, vamos a asumir que este es el punto C. La posición del barco, igual a 90 grados. ¿Por qué es 90 grados? Porque está a 45 grados de ambos lados, ¿no? 45 acá, 45 a este lado, entonces internamente se suman los 90 grados que hay acá. Entonces digo, el ángulo interno B, entonces, si la sumatoria es 180, entonces digo, menos, ¿ya?, la sumatoria de dos ángulos, que sería 110 grados, ¿no? 20 más 90. Entonces 180 menos 110 me va a dar 70 grados. De esa manera averiguo que aquí hay 70 grados. Entonces ya tengo los ángulos internos del triángulo que se ha formado cuando este barco está navegando hacia la línea de los faros, faro A, faro B. Esa línea de 20 millas de longitud. Entonces ya tengo los ángulos internos. Ahora bien, segundo, ¿qué hago? Sé que la distancia desde A hacia B es 20 millas, pero no sé cuánto de distancia hay desde A hasta este punto donde va a cruzar el barco. Tampoco sé qué longitud hay de B hasta este punto. No los conozco, pero sí sé que la longitud de toda la distancia de A y B es 20 millas, ¿no? Entonces, voy a colocar a este segmento, como no lo conozco, una incógnita, le llamo X. Y a esta otra longitud le voy a colocar otra incógnita y le voy a llamar Y. ¿De acuerdo? Pero sé que sumando X más Y me va a dar igual a 20 millas. Entonces me planteo una primera ecuación. Digo, a la longitud X sumándole la longitud Y, sé que me va a dar 20 millas. Le voy a llamar una ecuación 1 a eso. ¿Sí? La segunda interpretación. Ahora bien, voy a disgregar los dos triángulos, voy a resolver por separado. Voy a agarrar este triángulo, lo voy a resolver muy aparte, y luego voy a agarrar este triángulo y lo voy a resolver de forma diferente o aparte también, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy dividiendo los triángulos y analizándolos por separado. Entonces, ¿qué tengo acá? En el primer triángulo sé que aquí hay un ángulo de 20 grados, está la longitud X que no conozco y tampoco conozco la longitud que va a viajar el barco hasta cruzar la línea de los faros. No sé también cuánto es. En el segundo triángulo sé que esto vale 70 grados, no conozco la longitud Y, y esta longitud de que no conozco, pero que sé que va a ser idéntica a esta D también. Ambas son iguales, ¿no? Entonces, tengo estos dos triángulos que serían rectángulos, porque este lado sería 90 grados y esto también sería 90 grados, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis del primer triángulo de acá, voy a sacar la tangente de este ángulo. Estoy haciendo uso de la trigonometría ahora, ¿no? Tangente de 20 grados. ¿Qué es igual a la tangente de 90 grados? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces digo acá, la tangente de 20 grados será igual a D sobre X, ¿no? Esa es la tangente de 20 grados. Voy al segundo triángulo, saco también la tangente, pero esta vez la tangente de 70 grados. La tangente de 70 grados me dice que es igual al cateto opuesto D sobre el cateto adyacente, que sería Y, ¿no? Eso es lo que hemos sacado acá. ¿Sí? Tangente de 70 grados, D sobre Y. Entonces ya tengo la relación en función de las tangentes de los ángulos internos del triángulo. Ahora,
De estas dos fórmulas voy a despejar las dos incógnitas de x y y, ¿no? Voy a despejar. Entonces, despejo de aquí x, esto pasaría a multiplicar aquí, por lo tanto, tangente pasaría a dividir. Entonces, tengo x igual a d sobre la tangente de 20 grados. De la segunda, despejo y, lo mismo, pasa a multiplicar y tangente de 70 pasa a dividir. Entonces, y sería d sobre la tangente de 70 grados. Estos valores que hemos sacado de x y y lo vamos a reemplazar aquí, en esta primera ecuación. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Hemos dicho que x vale d sobre la tangente de 20 y y vale d sobre la tangente de 70, ¿no? Entonces, eso reemplazamos ahí. Reemplazamos y tengo d en vez de x, d sobre la tangente 20 más d sobre la tangente 70 igual a 20. ¿De acuerdo? Ahora bien, para no trabajar con tangentes, directamente voy a sacar cuánto es la tangente de 20 grados. Voy a mi calculadora y digo, tangente de 20 grados, ¿cuánto es? Y la calculadora me dice que es igual a 0,364. Hago lo mismo con la tangente 70. Voy a la calculadora, pongo tangente 70 grados, es igual a 2,747. Eso reemplazo ahora para no escribir las tangentes acá. Entonces tengo d sobre 0,364 el primero y el segundo sobre 2,747 y eso es igual a 20. Y como ustedes verán, ya solo tengo en la ecuación una incógnita, ¿no? Que es d, que es la longitud que va a recorrer. A ver, vamos a este grafo, veremos. Esto es d. Aquí está el barco a las 10:30. Toda esta distancia va a recorrer para cruzar en este punto la línea de los faros. Entonces, para averiguar a qué hora va a cruzar, tengo que saber primero qué longitud es d, ¿no? Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, esta es una suma de quebrados. Ustedes han llevado matemáticas y saben cómo se suman las fracciones o quebrados, ¿no? Saco el mínimo común múltiplo de acá, ¿no? Como son diferentes, multiplico ambos y su producto me da aproximadamente 1, volver a 0,999. Van a ver en la calculadora y eso aproximadamente es dondeando es 1. Entonces digo, 1 dividido entre 0,364 me va a dar este valor, 2,743. Y eso pasa a multiplicar a este primer d, como tenemos acá. Luego hago lo mismo, 1 dividido entre 2,747 me va a dar este valor, ¿no? 0,364. Y eso pasa a multiplicar aquí arriba. ¿De acuerdo? Y eso sigue siendo igual a 20. Este 1 para que desaparezca lo paso a multiplicar aquí. 1 por 20 es 20 nomás, se queda como 20. Y como ambos son d, es como si fueran ambos x, o y, o z, entonces los puedo sumar. 2,747d más 0,364d me va a dar el 3,11d, ¿sí? Igual a 20. De aquí despejo d. D se queda aquí y este 3,11 lo voy a pasar a dividir abajo de 20, ¿no? Entonces d sería 20 sobre el 3,11. Dividiendo me va a dar 6,43, como estamos en unidades de milla, entonces sería 6,43 millas. La longitud que recorre el barco desde este punto hasta acá, ¿no? Ya hemos determinado esa longitud, ¿sí? Ya lo hemos determinado, ¿no? Esta es la longitud que estamos determinando acá. Ya, ¿no? Esa es la longitud que hemos determinado ya. Ahora bien, una vez que hemos determinado este D, lo único que falta es que yo determine a qué hora va a cruzar ahora, ¿no? Ya hemos hallado esa longitud de 6,43 millas. Entonces nos vamos a calcular ahora la hora a la cual va a pasar, ¿no?
Entonces estamos acá. Sabemos por física que la velocidad de cualquier cuerpo que tengamos es igual a la distancia sobre el tiempo. Yo tengo la velocidad, es dato en el problema, me dice 22 millas hora. El tiempo no lo conozco, tengo que averiguar la distancia, acabo de calcular ahorita, 6.43, ¿no? Entonces de aquí despejo t, va a multiplicar y la velocidad pasa a dividir, ¿no? Entonces tiempo, distancia sobre velocidad. Reemplazo, tengo la velocidad, tengo primero la distancia, que sería d, es decir, de 6.43 millas, y la velocidad era de 22 millas hora. Divido ambos y me da 0.29 horas, que ha tardado desde ese punto donde se encontraba a las 10:30 hasta el punto en el que va a cruzar la línea de los faros. Lo voy a transformar a minutos esto, entonces voy a aplicar un factor de conversión, se dice. Para que se elimine hora, la hora tiene que estar abajo, para que se elimine hora con hora. Y me queden minutos, entonces digo, una hora tiene 60 minutos. Entonces, hora con hora se van, me quedan minutos. Digo, 0,29 por 60 me da 17.4 minutos. Eso es el tiempo que tarda para cruzar la línea de los faros. Entonces, la pregunta es ya sencilla de responder, ¿no? Si justo a las 10:30 estaba en ese punto, o sea, es decir, en este punto, aquí estaba a las 10:30, ¿no? Aquí estaba a las 10:30. Has recogido esta longitud. ¿Qué tiempo ha tardado acá? Lo que hemos calculado aquí, ¿no? Ha tardado 17.4 minutos. Entonces, le sumo los 17.4 minutos. Entonces, en este punto, justo en este punto, había estado, ¿a qué hora? A las 22 horas con 47.4 minutos, sumándole este tiempo que hemos buscado. Entonces, esta es la hora a la cual cruzará la línea de los faros, ¿no? Entonces, sencillo, aplicamos todas las herramientas que existan, matemáticas, física, trigonometría, geometría, todas las herramientas a partir de los conceptos y datos de una medición directa. Vamos a ver otro problema de aplicación, ¿no? La tercera aplicación. Nos plantean también un problema y nos dicen, al efectuar un levantamiento planimétrico se mide una línea XY en dirección norte 60 grados este. Se continúa el trabajo a partir de un punto Y, girando un ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj de 140 grados. Calcular el rumbo de la línea YZ. Primero que hago, siempre graficar en el croquis, ¿no? Entonces me voy con un punto al que voy a considerar el punto X, hago pasar mi norte, y a partir de ahí grafico el primer ángulo, dice, de X a Y hay un rumbo que es norte 60 grados este, noreste. Entonces mido 60 grados. Y con esa dirección mido una distancia hasta el punto Y. En Y voy a trazar la paralela a esta línea, voy a trazar su paralela y voy a tener el punto Y. Ahora, me da otro dato, que a partir de Y gira midiendo un ángulo en sentido contrario a los agujas del reloj, de 140 grados. El sentido de las agujas del reloj sería en ese sentido, contrario sería en este sentido, ¿no? Entonces, si yo me iría a los 140 en dirección de las agujas del reloj, tendría que medir aquí arriba, ¿no? Pero si estoy midiéndolo en sentido contrario, lo voy a medir de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, desde aquí voy a medir 140 grados hasta acá, ¿no? Y voy a trazar la línea y voy a ubicar el otro punto Z, que es parte de esta poligonal abierta, porque esto no es una poligonal cerrada, sino abierta, ¿de acuerdo? Entonces esto vale 140 grados. ¿Qué me pide? Calcular el rumbo de la línea YZ, es decir, este rumbo, porque desde el norte es más de 90. Entonces el rumbo tiene que medir desde el sur
hacia el este. Este ángulo hasta acá va a ser el zumbo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces vamos a interpretar ese gráfico. Me voy simplemente para reproducir el punto Y hacia Z. Este va a ser el zumbo que estamos buscando. Son los 60 grados, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale que, este es el zumbo? ¿De dónde sale esto que es igual a 60? Entonces nos vamos a este primer gráfico. Es el principio de trigonometría que llamamos de paralelismo. Si aquí vale esto 60, este valor desde el sud ahora también vale el mismo ángulo, esto valdrá también 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esos 60 lo voy a reproducir acá. 60 grados, esto es Y. Entonces, si todo desde aquí hasta aquí es 140, naturalmente el zumbo de Y a Z va a ser el ángulo medido en sentido contrario a los agujas del reloj, el ángulo interno Y, en este caso que vale 140, menos el zumbo de la línea XY, que vale 60 grados, ¿no? Esa es la interpretación viéndolo rápidamente. Entonces, para saber el ángulo rojo, yo tengo que restarle de 140 que vale desde aquí hasta aquí, los 60 grados que vale esto, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser de la siguiente manera. Entonces, habíamos dicho, de Y a Z, el zumbo de Z va a ser el ángulo interno Y, los 140 menos el zumbo de XY. Entonces, reemplazo mis valores, digo que el zumbo de Z había sido 140 grados menos 60 grados. Y eso es igual a 80 grados, ¿no? Ahora volvemos al gráfico. ¿En qué dirección es? Es esta línea roja. Sudeste. Entonces, la respuesta es inmediata, ¿no? El zumbo de Y hacia Z es 80 grados, es en dirección sudeste. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.